El tribunal estaba abarrotado, el murmullo de la gente resonaba en las paredes. Kevin, un joven de apenas 16 años, se encontraba sentado en el banquillo, sintiendo el peso de las miradas sobre él. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba su turno. Era una situación de alta tensión, y la ansiedad lo invadía. El juez Anderson, un hombre de mediana edad con una larga trayectoria en el sistema judicial, observaba la sala con seriedad. Sin embargo, en un intento fallido por aliviar la atmósfera, decidió hacer una broma sobre el cabello de Kevin. «¿Y ese peinado, joven?», dijo Anderson con una sonrisa desmedida. «¿Acaso te peleaste con un arbusto esta mañana?». La sala se quedó en un silencio incómodo, seguido de murmullos de desaprobación. Kevin se sintió como si una ola de humillación lo hubiese inundado. Su dignidad, que había luchado tanto por mantener, se desvanecía en un instante. Las risas que había esperado transformar en alivio se convirtieron en cuchilladas a su autoestima. La abogada de defensa de Kevin, una mujer fuerte y determinada, se apresuró a intervenir. «Su señoría, eso no es apropiado. Este joven está aquí para ser escuchado, no para ser ridiculizado», argumentó con firmeza, pero la humillación ya había marcado a Kevin. Él se sentía pequeño, casi invisible, como si su voz no tuviera valor ante la implacable figura del juez. Anderson, al percibir la reacción negativa del público, intentó cambiar el rumbo de la situación. «Vamos, no es para tanto», dijo, pero su intento de reparar el daño solo pareció empeorar las cosas. La desilusión en los ojos de Kevin era palpable. Al finalizar la sesión, Kevin salió del tribunal con lágrimas en los ojos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La presión de la situación había sido demasiado. En la entrada del tribunal, su madre lo esperaba, con el rostro preocupado. Cuando ella lo abrazó, Kevin sintió que toda la tristeza y la rabia acumuladas estallaban en su interior. «Mamá, no sé si puedo seguir así», murmuró entre sollozos. Su madre, con una voz suave y reconfortante, respondió: «Hijo, nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Eres un guerrero, y este momento no define tu futuro». Con el abrazo de su madre aún presente, algo cambió en Kevin. En medio de su dolor, una chispa de determinación encendió su espíritu. Se prometió a sí mismo que no dejaría que esa humillación quedara impune. «Voy a demostrarle que no soy un chiste», pensó, sintiendo que su voz podía ser una herramienta poderosa. Mientras caminaba hacia su casa, una nueva resolución se formaba en su mente. La injusticia que había enfrentado no sería el final de su historia, sino el comienzo de algo mucho más grande. En su corazón, una llama de esperanza se encendía, y estaba decidido a dejar su marca en el mundo, comenzando por enfrentar la humillación que había sufrido. Kevin se encontraba en su habitación, rodeado de latas de pintura de colores vibrantes y pinceles desgastados. La humillación sufrida en el tribunal aún resonaba en su mente, pero el arte se convirtió en su refugio. Con cada pincelada, dejaba salir su dolor, su rabia y su esperanza. «Esto no va a quedar así», murmuraba para sí mismo mientras una explosión de colores comenzaba a llenar el lienzo. La pintura que emergía representaba su lucha contra el racismo y la discriminación, cada trazo un grito de resistencia. Un día, su amigo Marcus llegó a visitarlo. Al entrar en la habitación y ver el mural en proceso, sus ojos se iluminaron. «Kevin, esto es increíble. Tienes que mostrarle esto a más personas». «Deberíamos hacer una exposición», propuso Marcus entusiasmado. Kevin sintió un ligero cosquilleo de ansiedad en su estómago. «¿Una exposición? No estoy seguro, y si no les gusta», respondió, dudoso. Marcus le sonrió con confianza. «No se trata de ellos, amigo. Se trata de ti y de tu voz. Tu arte puede tocar a la gente y abrir sus ojos». Kevin se sintió inspirado por las palabras de su amigo. «Tienes razón, Marcus. Necesito hacer esto. Quiero que la gente vea lo que está pasando», afirmó con determinación. Ambos comenzaron a planear la exposición, revisando lugares y diseñando carteles. Cada pequeño paso llenaba a Kevin de entusiasmo y nervios al mismo tiempo. Había una mezcla de emoción y miedo, pero sabía que su arte podía ser una poderosa forma de protesta y de sanación. Las semanas pasaron volando, y finalmente, el día de la exposición se acercaba.
Kevin no podía evitar sentirse ansioso. Se preguntaba cómo reaccionaría la comunidad. ¿Y si la gente no entiende mi mensaje?, se cuestionaba en voz baja. Marcus, siempre a su lado, lo animaba. Solo sé tú mismo. La gente responderá a la sinceridad de tu arte. Además, tendrás apoyo de todos nosotros, le aseguró. El día de la exhibición llegó. La sala estaba llena de visitantes, algunos conocidos y otros nuevos, todos allí para ver lo que Kevin había creado. A medida que los espectadores se acercaban a sus obras, Kevin observaba sus reacciones. Algunos sonreían, otros fruncían el ceño, pero todos parecían sumergirse en la profundidad de sus pinturas. Fue un momento liberador para él. En un rincón, un grupo de jóvenes se detenía frente a su pieza central, un mural impactante que simbolizaba la lucha contra la opresión. ¿Ves? Esto es poderoso, comentó uno de ellos, mientras sus amigos asentían en aprobación. Kevin sintió una oleada de emoción al escuchar sus palabras. Quizás esto sí importa, pensó para sí mismo, sintiendo que su voz estaba finalmente siendo escuchada. La noche continuó, y la atmósfera estaba cargada de energía. Fue entonces cuando apareció un rostro familiar. Era Anderson, el juez, que había sido el catalizador de todo lo que había sucedido. Kevin sintió una mezcla de sorpresa y desconfianza. A medida que Anderson se acercaba, el murmullo de la sala se desvaneció, y todos los ojos se centraron en él. «Quiero hablar», dijo Anderson con voz firme, atrayendo la atención de todos. Él se dirigió a Kevin, quien lo miraba con recelo. «Kevin, estoy aquí para disculparme. Lo que hice fue inaceptable, y estoy aquí para aprender de ti y de tu arte. Este mural es un testimonio de tu valentía y de la lucha que todos enfrentamos», confesó, su tono cargado de sinceridad. Kevin lo miró fijamente, sopesando sus palabras. «¿Por qué ahora?», preguntó, aún con desconfianza. Anderson respiró hondo. «Porque he visto el impacto de mis acciones y tengo la responsabilidad de cambiar». El silencio se instaló en la sala mientras Kevin reflexionaba sobre la extraña oferta de redención del juez. «No sé si puedo confiar en ti, pero estoy dispuesto a escuchar», respondió finalmente, con un tono que mostraba tanto su dolor como su deseo de encontrar un camino hacia adelante. La tensión en el ambiente se disolvió lentamente, y un murmullo de comprensión recorrió la sala. Así, en medio de su exposición, se inició un diálogo inesperado entre dos mundos distintos. Kevin, con su arte, y Anderson, con su vulnerabilidad, comenzaban a entrelazar sus historias de una manera que ninguno de los dos había anticipado. La noche se convirtió en un espacio de sanación, donde las barreras se desvanecieron y las posibilidades de un futuro más justo comenzaron a tomar forma. Anderson, el juez, se encontraba en su hogar, sumido en una profunda reflexión tras el juicio de Kevin. Esa noche, su esposa, Laura, lo observó con preocupación mientras él revisaba los documentos de su trabajo. Sin poder contenerse más, se acercó y le preguntó: «Anderson, ¿te das cuenta del impacto que tus palabras pueden tener en la vida de un joven? Lo que hiciste hoy fue más que una broma, fue una herida profunda». Anderson, apenado, respondió: «Lo sé, Laura. No era mi intención, pero no puedo dejar de pensar en cómo se sintió Kevin. Me siento mal por lo que dije. Nunca debí haber hecho esa broma». «¿Y qué piensas hacer al respecto?», inquirió Laura, cruzando los brazos con un gesto de preocupación. «Tienes la responsabilidad de ser un ejemplo para muchos, especialmente en estos tiempos donde la tensión racial se está aumentando». Tomado por la culpa, Anderson se sentó en el sofá y comenzó a buscar información sobre el racismo y la discriminación. Pasó horas leyendo historias de jóvenes que habían enfrentado situaciones similares a las de Kevin. Cada relato lo impactaba más que el anterior, y comprendía que su comentario había perpetuado un ciclo de dolor y marginación. Reflexionando, murmuró para sí mismo: «Nunca pensé que una simple palabra pudiera causar tanto daño». A la mañana siguiente, en el trabajo, Anderson se encontró en una reunión con sus colegas, donde el tema de la diversidad y la inclusión salió a relucir. A medida que discutían, algunos de sus compañeros minimizaban la importancia de la diversidad en el sistema judicial. Uno de ellos, un abogado llamado Roberto, comentó despectivamente: «No creo que tengamos que preocuparnos tanto por eso. La gente solo necesita aprender a adaptarse».
Anderson, sintiendo que esa era la oportunidad para hablar, se levantó de su silla, sorprendido por su propia valentía. No puedo quedarme callado más. Lo que pasó con Kevin me hizo darme cuenta de que el sistema que representamos necesita cambiar. Yo mismo he fallado en ser un modelo a seguir, y eso no puede seguir así. Los murmullos de sorpresa se hicieron eco en la sala. Anderson, eso es un poco extremo, ¿no crees?, dijo una colega, sorprendida. La vida es dura, y todos enfrentamos desafíos. No podemos ser responsables de cómo se sienten los demás. Pero sí podemos ser responsables de nuestras acciones, insistió Anderson, con una voz firme. Debemos ser conscientes de cómo nuestras palabras y decisiones impactan a los demás. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de contribuir a un cambio positivo. La reunión terminó en un silencio incómodo, pero Anderson sintió que había dado un primer paso hacia la redención. Al llegar a casa esa noche, encontró a Laura esperándolo. ¿Cómo fue tu día?, preguntó ella, con una sonrisa esperanzadora. Fui honesto sobre mis errores, respondió Anderson, sintiendo una ligera carga levantarse de sus hombros. Hablé sobre Kevin y lo que le hice. Creo que he comenzado a entender la responsabilidad que tengo como juez. Laura lo abrazó con cariño y le dijo, eso es un gran paso, Anderson. Lo importante es que estás dispuesto a aprender y a cambiar. Con el corazón más ligero, Anderson se dio cuenta de que su viaje hacia el autodescubrimiento había comenzado. Sabía que tenía mucho que aprender, pero estaba decidido a no solo reconocer sus errores, sino también a actuar en consecuencia. Así, se sumergió en un camino en el que esperaba no solo entender la discriminación, sino también convertirse en un agente de cambio en su comunidad. Kevin llegó a la reunión con un nudo en el estómago. A su lado, Marcus, su mejor amigo, le dio un leve empujón en la espalda, como si intentara infundirle un poco de valor. El grupo de activistas locales ya estaba reunido en un pequeño salón comunitario, decorado con carteles de diversas manifestaciones pasadas. Todos parecían tan apasionados y decididos, mientras Kevin se sentía pequeño y un poco intimidado. «Hey, Kevin». Lo saludó Sara, una artista reconocida en la comunidad, con una sonrisa cálida. «Estoy muy emocionada de que estés aquí. Tu arte tiene el poder de inspirar a muchos». Kevin asintió, pero su mente estaba llena de dudas. ¿Podría realmente su arte hacer una diferencia? Se sentó, y la reunión comenzó. Uno de los activistas, un hombre de cabello rizado y barba, se presentó como David. Hoy queremos hablar sobre cómo podemos hacer que la exposición de Kevin sea un éxito, dijo David, mirando a todos con seriedad. No solo se trata de mostrar su trabajo, sino de usarlo como una plataforma para hablar sobre el racismo y la discriminación que enfrentamos todos los días. Las ideas comenzaron a fluir, y cada participante compartía sus experiencias. Una mujer de cabello corto, llamada Ana, se levantó para hablar. Yo crecí en un barrio donde el racismo era algo cotidiano. La única forma en que pude encontrarme a mí misma fue a través de la poesía. Cada verso era un grito de resistencia, dijo Ana con voz firme. Kevin escuchaba atentamente, sintiendo que la conexión con estas historias lo llenaba de energía. Cuando llegó su turno de hablar, sintió un impulso de compartir su experiencia. Bueno, la verdad es que después de lo que pasó en el tribunal, me sentí completamente desolado. Pero cuando pinto, siento que puedo tomar ese dolor y transformarlo en algo poderoso, explicó Kevin, con la voz un poco temblorosa. Quiero que la gente vea lo que realmente sucede y no se quede callada. Los rostros de los activistas mostraban comprensión. Marcus sonrió orgulloso, dándole un pequeño pulgar hacia arriba. Fue entonces cuando Sara intervino. Kevin, creo que deberíamos crear una pieza central que simbolice tu lucha. Algo que capture la esencia de lo que estás sintiendo y lo que has enfrentado, sugirió, emocionada. ¿Qué te parece? La propuesta encendió una chispa dentro de Kevin. La idea de crear una obra que uniera sus experiencias y las de tantos otros lo inspiró. Se enderezó en su silla y dijo con determinación, sí, quiero hacer algo que represente la resistencia. Algo que muestre que, aunque nos intenten silenciar, seguimos luchando. El grupo estalló en aplausos. La energía en la sala era palpable. Así, comenzaron a hacer un brainstorming creativo,
cada uno aportando ideas sobre cómo podrían hacer que la exposición no solo fuera un evento artístico, sino también una manifestación de cambio social. Podríamos incluir performances, quizás un espacio para que otros compartan sus historias, sugirió Marcus, emocionado. Y podríamos usar las redes sociales para llegar a más gente. Hagamos que esto sea viral, añadió Ana, con un brillo en sus ojos. Kevin se sintió arropado por la solidaridad del grupo. Cada idea parecía empoderarlo más. Así, la reunión avanzó con entusiasmo, y Kevin comenzó a imaginar la pieza central que crearía. Con cada pincelada que planificaba, se sentía más fuerte y más seguro. Sabía que su arte no solo era una forma de expresión, sino un grito de resistencia y una herramienta poderosa para el cambio. Al final de la reunión, mientras el grupo se despedía, Kevin se sintió agradecido. Gracias a todos. Esto significa mucho para mí, dijo, sintiendo que finalmente tenía un propósito. No, gracias a ti, Kevin. Tu valentía es lo que nos inspira, respondió Sara, con una mirada de admiración. Kevin salió del salón con el corazón ligero y la mente llena de ideas. Sabía que estaba en el camino correcto, y que su arte podría ser la chispa que encendiera un fuego de cambio en su comunidad. Anderson había decidido dar un giro a su vida, y su primer paso fue asistir a grupos de discusión sobre justicia social. Cada encuentro era un nuevo desafío, pero también una oportunidad de aprendizaje. En una de esas reuniones, escuchó con atención las historias de jóvenes que habían enfrentado discriminación. Uno de ellos, un chico llamado Jamal, compartió su experiencia sobre ser constantemente detenido por la policía. Las palabras de Jamal resonaron en el alma de Anderson. Es como si no pudiera caminar por la calle sin que alguien me mirara con desconfianza, decía Jamal, su voz temblando entre la frustración y la tristeza. No entiendo por qué, solo soy un chico como cualquier otro. Anderson, sintiendo el peso de la culpa, se quedó en silencio, reflexionando sobre su propia infancia y los prejuicios que había heredado. Sabía que su piada sobre Kevin había sido más que un desliz, había sido una manifestación de un sistema que perpetuaba el racismo. En ese momento, decidió que no podía seguir siendo parte del problema. Debo hacer algo más, pensó para sí mismo. Motivado por las historias que escuchó, Anderson comenzó a idear un programa de mentoría dirigido a jóvenes de la comunidad. Quería promover la empatía y la comprensión entre diferentes culturas, y sabía que debía ser proactivo. Así que, se acercó a varios líderes comunitarios y propuso su idea. Creo que debemos unir fuerzas, dijo en una reunión, su voz firme. Necesitamos darles a estos jóvenes una voz y un espacio donde puedan compartir sus experiencias sin miedo. Algunos miembros de la comunidad miraron a Anderson con escepticismo, pero otros asintieron, reconociendo la necesidad de un cambio. Estoy dispuesto a trabajar en esto, continuó. Es hora de que los adultos, especialmente aquellos en posiciones de poder, escuchen y aprendan de nuestros jóvenes. Con cada reunión y cada historia compartida, Anderson iba reconociendo poco a poco las injusticias que había ignorado por tanto tiempo. Se sentía cada vez más comprometido a hacer algo tangible por la comunidad. En una de las sesiones, un joven le preguntó directamente, ¿por qué ahora? ¿Por qué antes no hiciste nada? Anderson sintió que el peso de la pregunta lo aplastaba. No tengo una respuesta fácil, admitió. Solo puedo decir que me doy cuenta de mis errores y estoy aquí para aprender y, con suerte, ayudar a cambiar las cosas. Así fue como, poco a poco, Anderson comenzó a cambiar su enfoque hacia la vida. Se convirtió en un defensor de la diversidad y la inclusión, y cada historia que escuchaba le daba más impulso para continuar su misión. Sabía que aún había mucho por hacer, pero estaba decidido a no dejar que sus acciones pasadas definieran su futuro. Con el tiempo, el programa de mentoría que había ideado comenzó a tomar forma. Anderson se asoció con organizaciones locales y empezó a involucrar a otros voluntarios dispuestos a ayudar. Su objetivo era claro, crear un espacio donde los jóvenes pudieran sentirse seguros y apoyados. Si podemos construir un puente entre las generaciones y las culturas, quizás podamos hacer una diferencia real, decía con entusiasmo en cada reunión. Mientras tanto, las historias de los jóvenes que asistían al programa se entrelazaban, formando una red de apoyo. Cada uno aportaba su perspectiva única, y juntos, comenzaban a construir un futuro más inclusivo.
Anderson se sintió aliviado al ver cómo su esfuerzo estaba dando frutos. La comunidad comenzaba a unirse en torno a un objetivo común, la lucha contra la discriminación y la promoción de la justicia. Lo que estamos haciendo aquí es importante, le dijo a uno de los voluntarios. No solo estamos cambiando vidas, estamos cambiando corazones y mentes. A medida que las semanas pasaban, Anderson se dio cuenta de que su relación con la comunidad se estaba transformando. Cada vez que escuchaba a un joven compartir su historia, sentía que también estaba sanando. Había aprendido que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza que podía unir a las personas. Así, Anderson continuó su camino hacia la redención, decidido a hacer de su vida un ejemplo de cambio y compasión. Su viaje apenas comenzaba, y aunque sabía que había mucho trabajo por hacer, se sentía esperanzado. Con cada historia que escuchaba, se acercaba un poco más a la verdad de lo que significaba ser un verdadero defensor de la justicia. Kevin, con el corazón palpitante y la mente llena de dudas, recibió un inesperado mensaje en su teléfono, un convite para unirse al programa de mentoría del juez Anderson. La idea lo aturdía. ¿Cómo podría trabajar junto a la persona que lo había humillado en público? Recordaba con claridad el momento en que Anderson se había burlado de su cabello, el murmullo de desaprobación que había recorrido la sala y, sobre todo, la herida profunda que había dejado en su dignidad. Sin embargo, su amigo Marcus, siempre optimista y alentador, lo instó a considerar la oportunidad. Kevin, tal vez esto sea una forma de sanar. No solo para ti, sino para él también. Todos merecen una segunda oportunidad, ¿no crees? Dijo Marcus, con una mirada seria pero comprensiva. Después de mucha reflexión, Kevin decidió asistir a la primera sesión. Cuando llegó, el ambiente era tenso. En una sala iluminada pero fría, se sentaron 5 jóvenes, todos con sus propias historias de lucha y dolor. Kevin entró, sintiendo la mirada de todos sobre él, incluido Anderson, quien estaba sentado al final de la mesa. El juez, con su expresión seria y su porte autoritario, parecía más vulnerable de lo que Kevin había imaginado. Anderson, al notar la llegada de Kevin, se levantó lentamente. Su voz, aunque firme, llevaba un tono de sinceridad que resonó en el corazón del joven. Quiero comenzar agradeciendo a cada uno de ustedes por estar aquí. Sé que mis acciones pasadas han causado dolor, especialmente a ti, Kevin. Estoy aquí para aprender y entender. Quiero hacer las cosas bien, y espero que me den la oportunidad de redimirme, dijo, mirando a Kevin a los ojos. Kevin sintió una mezcla de emociones. La rabia y el dolor que había acumulado desde el día del juicio comenzaron a entrelazarse con una curiosidad inesperada. Se tomó un momento antes de responder. No sé si puedo confiar en ti, juez Anderson. Aún recuerdo lo que ocurrió en el tribunal. No fue solo una broma, fue una herida, respondió Kevin, su voz templada pero firme. Anderson asintió, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Lo entiendo completamente, y estoy aquí para escuchar. Quiero conocer tus experiencias, no como juez, sino como alguien que busca aprender de ti y de todos aquí. Dijo, su voz cargada de humildad. Kevin decidió dar una oportunidad a la conversación. A medida que la sesión avanzaba, otros jóvenes compartieron sus propias historias de discriminación y lucha, creando un espacio de confianza. Kevin se sintió algo aliviado al ver que no estaba solo en su dolor, cada uno de los participantes había enfrentado sus propias batallas. Es difícil, ¿sabes? A veces siento que el mundo no escucha nuestras voces, comentó una joven llamada Ana, con lágrimas en los ojos. Es como si nuestro dolor no importara, agregó otro chico, Daniel, con un tono de frustración. Anderson escuchaba atentamente, tomando notas mentales de cada historia. Era evidente que lo que estaba escuchando era nuevo para él, y cada relato lo impactaba profundamente. Kevin, sintiéndose más seguro, decidió abrirse un poco más. La gente a menudo no entiende lo que significa ser juzgado por algo que no puedes cambiar. Mi cabello, mi piel, no define quién soy. La gente debería ver más allá de eso, dijo, su voz resonando con una fuerza renovada. Anderson, al escuchar a Kevin, sintió que su corazón se ablandaba. Era un momento revelador, no solo para el joven, sino también para él.
comprendió que la verdadera justicia no solo se trataba de leyes y juicios, sino de la empatía y la conexión humana. Tienes razón, Kevin. A veces, la justicia se convierte en un juego de palabras y leyes, olvidando lo que realmente importa, las vidas de las personas. Quiero cambiar eso, quiero ser parte de la solución, dijo Anderson, su voz ahora cargada de convicción. Kevin lo miró, sintiendo que, tal vez, había algo en el juez que valía la pena explorar. La tensión en la sala comenzó a desvanecerse, y una chispa de esperanza se encendió en el corazón de ambos. La conexión inesperada entre ellos se transformó en una oportunidad para crecer y aprender, no solo como individuos, sino como parte de una comunidad que luchaba por la justicia y la igualdad. El programa de mentoría comenzó a atraer a jóvenes de diversos orígenes en la comunidad. Kevin, quien había encontrado su voz a través de la pintura, se destacó como un mentor natural. Su entusiasmo era contagioso y su dedicación a ayudar a otros a expresarse a través del arte lo convirtió en una figura central. Con cada sesión, él compartía no solo sus habilidades artísticas, sino también las lecciones que había aprendido sobre la vida, la lucha y la resistencia. En una de las sesiones, mientras discutían sobre la importancia de la autoexpresión, Kevin miró a su grupo de estudiantes. La pintura no es solo una forma de arte, es una forma de contar nuestra historia, dijo, con una mirada enfocada. Cada trazo de pincel es un grito de resistencia. Si no hablamos, si no mostramos nuestra verdad, nadie la conocerá. Los jóvenes lo escuchaban con atención, algunos tomando notas, otros simplemente sintiendo la profundidad de sus palabras. Anderson, por su parte, se dedicaba a escuchar a los jóvenes. Cada historia que oía lo golpeaba con la realidad de las injusticias que enfrentaban. En una sesión, un joven llamado Javier compartió su experiencia de ser perseguido por la policía sin razón alguna. Siempre me dicen que no soy lo suficientemente bueno, que siempre estoy en el lugar equivocado, confesó Javier, con los ojos llenos de lágrimas. Anderson sintió un nudo en la garganta, sabiendo que había una verdad amarga detrás de esas palabras. Javier, nadie tiene el derecho de juzgarte por tu apariencia, respondió Anderson, su voz firme pero comprensiva. Estamos aquí para cambiar eso, para que tú y otros como tú puedan vivir sin miedo. El joven asintió, sintiendo que finalmente alguien lo entendía. La sala se llenó de un silencio reflexivo, una conexión palpable entre ellos. A medida que se acercaba la fecha de la exposición de Kevin, la emoción en el aire era inconfundible. El arte de Kevin no solo había evolucionado, se había convertido en un símbolo de esperanza y cambio. Durante una reunión de planificación, Marcus, su amigo, le preguntó, ¿estás listo para esto? Es tu oportunidad de brillar. Kevin, con su corazón acelerado, respondió, no sé si estoy listo, pero sé que tengo que hacer esto. No solo por mí, sino por todos los que han pasado por lo que yo pasé. La noche de la exposición se presentaba como un nuevo comienzo. Kevin estaba ansioso, pero también sabía que su arte podía inspirar a otros. En su mente, visualizaba a la comunidad unida, apreciando su trabajo y compartiendo sus propias historias. Voy a mostrarles que nuestra voz cuenta, se decía a sí mismo. Anderson, por su parte, se encontraba en una encrucijada. Había comenzado a implementar cambios en su vida y en su trabajo, pero sabía que la verdadera transformación comenzaba dentro de él. Durante una de las reuniones del programa de mentoría, se dio cuenta de que no solo estaba allí para ayudar, estaba allí para aprender. Siempre pensé que tenía todas las respuestas, confesó un día. Pero cada uno de ustedes me está enseñando lo que realmente significa ser un aliado. Los jóvenes lo miraron, sorprendidos, pero sintiendo que era un paso importante hacia la construcción de una comunidad más inclusiva. Las conexiones que se forjaron en el programa de mentoría eran invaluables. Los jóvenes compartían sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. Kevin se convirtió en un faro para ellos, no solo como artista, sino como alguien que había enfrentado las adversidades y había encontrado una manera de levantarse. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, enfatizó en una sesión. Y a través de nuestra arte, podemos dar voz a esas historias. Mientras tanto, Anderson trabajaba incansablemente para demostrar que había aprendido de sus errores. Se comprometió a ser un defensor de la igualdad racial, y cada día se esforzaba por entender mejor las realidades que enfrentaban los jóvenes a su alrededor. No puedo cambiar el pasado,
pero puedo trabajar para hacer un futuro mejor, pensaba, mientras se preparaba para la exposición de Kevin, sintiendo que era un paso crucial no solo para el joven artista, sino también para su propia redención. El día de la exposición llegó, y Kevin se encontraba en un torbellino de emociones. Nervioso, pero al mismo tiempo emocionado, se preparaba para presentar su arte al mundo. El espacio estaba decorado con sus murales vibrantes, cada uno de ellos un reflejo de su dolor, su lucha y su esperanza. La multitud que se congregó era diversa, con personas influyentes de la comunidad, artistas, familiares y amigos, todos allí para apoyar a un joven cuyo talento emergente desafiaba las normas. Kevin respiró hondo antes de la apertura. Recordó la humillación que había sufrido en el tribunal, la risa burlona del juez Anderson resonando en su mente como un eco persistente. Sin embargo, esa experiencia lo había llevado a este momento, donde su voz y su arte podrían ser escuchados. «Voy a hacerle sentir lo que siento», murmuró para sí mismo mientras se preparaba para hablar. Cuando llegó el momento de presentar su pieza central, el silencio se apoderó de la sala. Kevin, con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió al micrófono. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Hoy, quiero compartir con ustedes mi historia a través de mi arte. Cada trazo de pintura es una parte de mí, una parte de mi lucha contra el racismo y la injusticia». Los murmullos de la audiencia se apagaron mientras Kevin continuaba. «El arte me ha salvado. Me ha dado la fuerza para enfrentar mis miedos y convertirme en quien soy. Y hoy, quiero que todos vean lo que he creado, no solo como un reflejo de mi vida, sino como un llamado a la acción. Juntos, podemos cambiar las cosas. Juntos, podemos hacer que nuestras voces se escuchen». La sala estalló en aplausos. Entre los presentes, Anderson observaba con una mezcla de orgullo y vergüenza. Sabía que había fallado a Kevin, pero también entendía que este era un paso hacia la redención. Cuando el momento llegó para que él también hablara, se levantó de su asiento con el corazón pesado. Se aclaró la garganta, sintiendo el peso de las miradas sobre él. «Quiero disculparme públicamente a Kevin y a todos aquí presentes», comenzó, su voz resonando con sinceridad. «Mis palabras en el tribunal fueron inaceptables, y lo que le hice a Kevin fue cruel. He aprendido que las palabras tienen poder, y que debemos ser responsables de nuestras acciones. Estoy aquí para reconocer mis errores y para aprender de ellos». La audiencia se quedó en un silencio expectante, y Kevin sintió un nudo en su garganta. No sabía si podría perdonar al hombre que lo había humillado, pero había algo en la vulnerabilidad de Anderson que resonaba en él. «Quiero agradecer a Kevin por su valentía», continuó el juez, «y por mostrarnos que el arte puede ser un vehículo de cambio. Estoy comprometido a ser un mejor juez y a abogar por la justicia en nuestra comunidad». Los aplausos comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes, llenando la sala de una energía renovadora. Kevin miró a Anderson, y por un breve momento, sus miradas se encontraron en un entendimiento mutuo. Ambos sabían que estaban en caminos de transformación, aunque de maneras muy diferentes. La sala se llenó de una sensación de esperanza, y la exposición se convirtió en un punto de inflexión tanto para Kevin como para el juez. Los murales de Kevin se convirtieron en símbolos de resistencia, y su historia inspiró a otros a compartir sus propias luchas. La comunidad, unida en su diversidad, comenzó a reconocer la importancia de la empatía y la comprensión. Durante ese día, el arte y la justicia se entrelazaron, creando un espacio donde las voces de aquellos que habían sido silenciados podían ser escuchadas. La exposición no solo celebraba el talento de un joven artista, sino que también servía como un recordatorio de que todos, sin importar su pasado, podían cambiar y crecer. Kevin sonrió al ver las reacciones de la gente, su arte estaba tocando corazones y cambiando mentes. En ese momento, decidió que su viaje apenas comenzaba. La transformación de Kevin y Anderson comenzó a tomar forma en el corazón de la comunidad. Después de la exitosa exposición de arte, donde las voces de muchos resonaron, la gente se unió, reconociendo la necesidad de un cambio real en su entorno. La sala donde se había llevado a cabo la exposición estaba decorada con murales vibrantes que representaban la lucha contra el racismo y la discriminación. Kevin, ahora un símbolo de resiliencia, se convirtió en un mentor para otros jóvenes, guiándolos a través de su propio viaje artístico. Un día, mientras Kevin trabajaba en un nuevo mural, se le acercó Marcus, su amigo y confidente.
Hey, hermano, ¿te has dado cuenta de lo que hemos logrado?, preguntó Marcus, con una sonrisa amplia. No solo estamos creando arte, estamos creando un movimiento. Kevin asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y asombro. Nunca pensé que mi arte podría tener un impacto tan grande. Es como si cada pincelada hablara por todos nosotros. Mientras tanto, Anderson, quien había estado profundamente conmovido por la transformación de Kevin, se dedicó a revisar su propio papel en el sistema judicial. Un día, en una reunión con sus colegas, se atrevió a compartir su historia. Debemos ser responsables de nuestras acciones, dijo, su voz temblando de emoción. Lo que hice en el tribunal fue inaceptable, y si no cambiamos, estamos perpetuando el ciclo de injusticia. Sus colegas lo miraron en silencio, algunos sorprendidos, otros cuestionando su sinceridad. Fue un momento decisivo, donde la verdad comenzó a abrirse paso en un sistema que había permanecido estancado. Kevin, al saber del nuevo enfoque de Anderson, decidió invitarlo a un evento comunitario donde se discutirían los problemas de discriminación y cómo abordarlos. Anderson, creo que sería poderoso que hables en el evento, sugirió Kevin, con un tono de esperanza. Tu voz puede ayudar a que otros entiendan lo que está en juego. Anderson se sintió honrado, pero también nervioso. No sé si estoy listo para eso, Kevin. He cometido muchos errores. Kevin lo miró fijamente. Pero también tienes el poder de cambiar las cosas. La gente necesita escuchar tu historia, tu transformación. El día del evento llegó, y la sala estaba llena de jóvenes y adultos, todos ansiosos por escuchar. Kevin presentó a Anderson, quien se puso de pie, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Gracias, Kevin, por darme esta oportunidad, comenzó él, su voz resonando con sinceridad. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí para aprender y crecer. Quiero ser parte de la solución, no del problema. La audiencia lo escuchó atentamente, y algunos comenzaron a murmurar entre ellos, reconociendo la valentía de su discurso. Después de su intervención, los jóvenes se sintieron inspirados a compartir sus propias historias. Una chica de 17 años, con lágrimas en los ojos, habló sobre su experiencia de ser discriminada en la escuela. Me sentí invisible y sola, dijo, su voz quebrándose. Pero ver a Kevin y a Anderson aquí me da esperanza. Tal vez, juntos, podamos cambiar esto. La sala estalló en aplausos, y Kevin sintió que su misión estaba tomando forma. Los días se convirtieron en semanas, y el programa de mentoría de Anderson, con la participación activa de Kevin, creció exponencialmente. Más y más jóvenes se inscribieron, buscando un espacio seguro para expresarse y aprender. Es increíble ver cómo todos se están uniendo, comentó Marcus mientras ayudaba a Kevin a planificar la próxima sesión. Esto es solo el comienzo. Kevin sonrió, sintiendo la energía del cambio a su alrededor. Con el tiempo, la relación entre Kevin y Anderson se convirtió en una verdadera amistad. Se apoyaban mutuamente en sus respectivas luchas. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un mural comunitario, Kevin se volvió hacia Anderson. Nunca imaginé que podría llegar a hablar contigo así, después de lo que pasó en el tribunal, admitió. Anderson lo miró, su expresión seria. Yo tampoco, Kevin. Pero aquí estamos, aprendiendo y creciendo juntos. Eso es lo que importa. La comunidad comenzó a notar el impacto de su trabajo. Las conversaciones sobre diversidad y justicia social se hicieron más frecuentes. La gente se unía para apoyar el programa de mentoría, trayendo donaciones y recursos para ayudar a los jóvenes. Es como si todos nos estuviéramos despertando, dijo una madre en una reunión comunitaria. Kevin y Anderson nos están mostrando que hay una manera mejor de hacer las cosas. A medida que el proyecto avanzaba, la transformación de ambos se hizo evidente no solo en sus vidas, sino en la comunidad en general. La historia de Kevin y Anderson se convirtió en un símbolo de esperanza, mostrando que el cambio es posible, incluso en las circunstancias más difíciles. Y así, juntos, comenzaron a escribir un nuevo capítulo en la lucha por la justicia y la igualdad, uno que resonaría mucho más allá de sus propias historias. El tribunal estaba en silencio, y el ambiente era tenso. El juez Anderson, con su toga negra que le daba un aire de autoridad, se sentía como si estuviera cargando el peso de sus propias decisiones en sus hombros.
En ese momento, se presentó un caso que resonaría en su vida más de lo que él podía imaginar. Un joven llamado Kevin, de solo 16 años, estaba en el banquillo de los acusados, y su mirada reflejaba una mezcla de temor y dignidad. Sin embargo, el momento que llegó a definir la vida de ambos fue uno que no se podía prever. Anderson, en un intento de desinhibir la atmósfera, lanzó una broma inapropiada sobre el cabello de Kevin. «No deberías estar en una competencia de peinados en lugar de aquí», dijo, riendo sin considerar las implicaciones de sus palabras. La sala estalló en murmullos de desaprobación, y la risa del juez se apagó al instante. La expresión de Kevin, paralizado por la humillación, se convirtió en un eco de su dolor. «¿Por qué tiene que ser así?», pensó Kevin, sintiéndose pequeño e invisible ante la injusticia de aquel momento. A la salida del tribunal, la madre de Kevin lo abrazó con fuerza, sintiendo su angustia a través de aquel gesto. «No dejes que te quiten tu dignidad, hijo», le susurró, intentando consolarlo. Kevin, con lágrimas en los ojos, prometió a sí mismo que no dejaría que esa humillación pasara desapercibida. Era un momento decisivo, uno que lo impulsaría a transformar su dolor en arte. Mientras tanto, el juez Anderson regresó a casa, donde su esposa, con preocupación en el rostro, le preguntó: «¿Te das cuenta de lo que hiciste hoy? Tienes que ser un ejemplo, especialmente en estos tiempos difíciles». Las palabras de su esposa lo golpearon con fuerza, y él sintió el peso de la culpa aplastarlo. Esa noche, se sentó a investigar sobre el racismo y la discriminación, encontrando historias que lo hicieron reflexionar sobre su propia vida y sus prejuicios. En una de las reuniones de trabajo que siguieron, sus colegas discutieron la diversidad en el sistema judicial de manera superficial, y esto encendió algo en Anderson. Decidió levantarse y compartir su experiencia. «Hoy, me doy cuenta de que he fallado. He sido parte del problema», confesó, sorprendiendo a todos en la sala. Su voz temblaba, pero era sincera. Mientras tanto, Kevin se refugiaba en la pintura, creando murales que representaban su lucha y la opresión que había sufrido. Un amigo, Marcus, lo alentó a organizar una exposición. «Tu arte necesita ser visto, Kevin. Puede cambiar vidas», le dijo, y eso le dio a Kevin la motivación que necesitaba. La reunión con los activistas fue un punto de inflexión, donde conoció a Sarah, una artista que se comprometió a ayudarlo a promover su trabajo. «Tu voz es poderosa, y tu arte puede inspirar a muchos», le dijo ella, llenando a Kevin de esperanza. Con el tiempo, Anderson comenzó a asistir a grupos de discusión sobre justicia social, donde escuchó historias desgarradoras de jóvenes como Kevin. Un encuentro con un chico llamado Jamal lo impactó profundamente. «Siempre me detienen, simplemente por cómo me veo», dijo Jamal, y esas palabras resonaron en Anderson, haciéndolo cuestionar su propia infancia y la herencia de prejuicios que había llevado consigo. Fue entonces cuando Anderson decidió establecer un programa de mentoría para jóvenes de la comunidad, buscando promover la empatía y la comprensión entre diferentes culturas. Cuando Kevin recibió la invitación para unirse al programa, dudó. ¿De verdad debería confiar en él después de lo que hizo?, se preguntó, pero Marcus lo animó: «Puede ser una oportunidad para ambos». Al final, Kevin se decidió a asistir, encontrando en Anderson un deseo genuino de redención. La exposición de Kevin se acercaba, y mientras ambos hombres navegaban sus caminos de transformación, la comunidad empezó a unirse. Anderson se convirtió en un defensor activo de la igualdad racial, mientras que Kevin se destacó como un mentor natural. La relación entre ellos se fortaleció, cada uno aprendiendo del otro. El día de la exposición llegó, y el espacio estaba lleno de gente. Kevin, nervioso, se preparó para presentar su obra central, que simbolizaba la lucha contra la opresión. «Esta pieza representa no solo mi dolor, sino la esperanza de un futuro mejor», compartió con la audiencia. Anderson, en un acto de valentía, se levantó para hablar. «Hoy me disculpo públicamente con Kevin y con todos ustedes. He fallado como juez y como ser humano», declaró, recibiendo una ovación de pie que resonó en el corazón de todos. La historia culminó en el tribunal, donde Anderson se enfrentó a un caso de manipulación de pruebas. Determinado a hacer lo correcto, expuso la verdad y se opuso a un colega que había socavado la justicia. «No puedo permitir que esto continúe», afirmó con fuerza. Kevin, observando desde la sala, sintió una oleada de emoción. Finalmente, ambos hombres, cada uno en su camino de redención,
se convirtieron en símbolos de esperanza y transformación en su comunidad.